Bienvenidos a Conquista Imperio, América Hispánica. En el episodio anterior dejamos a Hernán Cortés tras la victoria de Centra, la primera gran prueba de fuego de su expedición. Allí, en medio del calor sofocante y la selva tabasqueña, la hueste castellana se impuso entre flechas, tambores y lanzas, sellando su primer triunfo en tierra firme. Fue también en aquellas jornadas cuando el destino puso en su camino a una figura decisiva, Malinchín, la joven intérprete que habría de convertirse en su aliada más valiosa y en el puente entre dos mundos. Ahora, con Santa María de la Victoria recién fundada y los ánimos renovados, la expedición se prepara para volver al mar. Las naves aguardan en la desembocadura del Grijalba, el viento sopla del norte y frente a ellos se abre un horizonte aún desconocido. Cortés, decidido a seguir adelante pese a las órdenes de detenerse, mira hacia esas costas lejanas donde empieza a dibujarse la verdadera empresa de su vida. El momento de partir ha llegado. Sin más preámbulo, allá vamos. A mediados de marzo de 1519, tras la victoria de Centla, volvieron a hacerse a la mar, llevando consigo no solo las provisiones y los caballos salvados de la batalla, sino también el más valioso de los presentes, Malinchín, que en breve se revelaría como pieza indispensable en la empresa. Ella hablaba el náhuatl, lengua de los mexicas, y el maya, idioma de las tierras tabasqueñas. En combinación con Jerónimo de Aguilar, que traducía del maya al castellano, Cortés consiguió una cadena de comunicación que pronto le abriría puertas insospechadas. La travesía por el Golfo fue tensa, entre tormentas repentinas y la incertidumbre de lo desconocido. Finalmente, en la primavera de aquel año, la expedición avistó la costa arenosa y plana de lo que hoy es Veracruz. Era Viernes Santo, cuando los 11 navíos fondearon frente a la pequeña isla que los marineros llamaban San Juan de Ulúa. En la calma del Golfo, Cortés mandó echar anclas y organizar el desembarco. La noticia subió como un relámpago por las rutas del altiplano. En Tenochtitlán, Moctezuma fue advertido. Grandes naves habían llegado por Oriente, con hombres barbados y bestias jamás vistas. Inquieto y atraído a un tiempo, el Tlatoani envió emisarios para reconocer a los recién llegados. Los primeros encuentros tuvieron temple de ceremonia. Los emisarios se presentaron. Eran Teudile y Huitlalpítoc, a quien los españoles llamaron Pitalpitoque, acompañados de servidores y pintores que trazaban todo lo que veían, capitanes y jarcias, cañones y caballos, doña Marina y Jerónimo de Aguilar, incluso los galgos de caza. Cortés, calculador, respondió con una muestra de fuerza medida. Hizo tronar la artillería sobre la arena y correr a la caballería por la playa. En ese juego de miradas, Teudile pidió un casco español, diciendo que se asemejaba a uno sagrado. Cortés se lo prestó con una condición, que lo devolvieran colmado de granos de oro, para conocer la riqueza de aquella tierra. Teudile partió en posta hacia la capital con el casco y las pinturas, mientras Huitlalpítoc permanecía en la costa, observando y abasteciendo. Pasaron 6 o 7 días de espera tensa, hasta que el horizonte se llenó de cargadores. El emisario regresaba con séquito numeroso y sobre esteras desplegó el presente de Moctezuma, una rueda de oro figurando el sol y otra mayor de plata como la luna. El casco devuelto rebosante de oro en granos, animales y aves de oro vaciado, collares finísimos, penachos de pluma exquisita y 30 cargas de algodón trabajado. Bernal Díaz del Castillo recordaría que, al ver aquello, se nos alegraron los corazones. Desde ese momento, al capitán le quedó algo claro. El oro de Moctezuma valía más que todos los puertos de Cuba juntos. Cortés, sin embargo, leyó detrás del brillo. Aquello era diplomacia, deslumbrar para disuadir. Aceptó los dones, alabó el primor y fijó su postura. No venía a por tributos, sino a transmitir al señor de la náhuatl un mensaje solemne en persona de su propio emperador, Carlos. Fue también la hora de Malinchín.
No tradujo solo palabras, interpretó silencios, protocolos y jerarquías, convirtiéndose en la voz y el rostro de Cortés ante los pueblos mesoamericanos. Los emisarios, desconcertados, llevaron la respuesta a Moctezuma. En el palacio de Tenochtitlán, el tlatoani sentía que los presagios se multiplicaban. Había quien evocaba el regreso de Quetzalcóatl con la llegada de Cortés. Mientras tanto, el campamento en la costa tomó forma. Chozas alzadas, caballos en tierra, cañones emplazados. Al caer la tarde sonó el Ave María. Los hombres de Castilla se arrodillaron ante una cruz erigida en la arena y los frailes, con ayuda de Marina y Aguilar, explicaron su fe a los mensajeros mexicas. No hubo disputa, solo humo de copal y un silencio atento. No se había vertido sangre aún en aquellas playas, pero la semilla estaba sembrada. La ambición castellana frente al temor mexica, la voluntad de avanzar frente al deseo de detener. Cortés lo tenía claro. Nada, ni mar, ni tormenta, ni emperador frenaría su marcha hacia el corazón del imperio. Tras los primeros contactos en San Juan de Ulúa, Hernán Cortés comprendió que debía dar un paso decisivo. No bastaba con acampar como un intruso temporal. Si quería legitimar su empresa y librarse de la sombra de Diego Velázquez, tenía que fundar una ciudad. Una villa no era solo un conjunto de chozas, sino un acto jurídico, un símbolo de soberanía, una proclamación solemne de que aquellas tierras quedaban bajo la autoridad de la corona de Castilla. Fue así como en el verano de 1519, a pocos kilómetros del paraje donde habían fondeado los navíos en aquel Viernes Santo, los hombres levantaron la Villa Rica de la Veracruz. El nombre evocaba por un lado las riquezas que intuían en aquellas tierras, y por otro la memoria del día de su desembarco, cuando la Cruz de Cristo había presidido el inicio de su empresa. En ese primer emplazamiento, cercano a Quiauhtlán y Zempoala, se alzó un cabildo. Cortés persuadió capitanes y soldados de elegir de manera formal alcaldes y regidores, instaurando un ayuntamiento. Con ese gesto, la expedición quedaba desligada del gobernador de Cuba y sujeta directamente al rey Carlos. Fue un golpe de astucia política. En un instante, la hueste dejó de ser una empresa privada de Velázquez para convertirse en misión regia con base institucional en tierra firme. Poco después, la villa sería trasladada a un lugar más favorable de la costa, donde germinaría la actual ciudad de Veracruz. Pero el acto fundacional ya había cumplido su cometido. Cortés fue reconocido como capitán general y justicia mayor por elección del cabildo, y con ello consolidaba su autoridad ante sus hombres y frente a cualquier intento de deslegitimación. Tras la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, Cortés tenía que enfrentar todavía un enemigo más peligroso que cualquier ejército: el miedo de sus propios hombres. Muchos marineros y soldados, al escuchar rumores del poderío mexica y ver la inmensidad del continente que se abría ante ellos, comenzaron a suspirar por el regreso. En las conversaciones nocturnas, al calor de las hogueras, surgían voces que evocaban la seguridad de Cuba, el amparo de Diego Velázquez, las certezas de la Española. El deseo de volver crecía como una mala hierba en los rincones del campamento. De los murmullos pasaron a la conspiración. Un grupo tramaba desertar, apoderarse de un navío y echarse a la mar. Cortés lo supo pronto, quizá por confidencias, quizá por la vigilancia constante de doña Marina, y actuó con la frialdad de quien comprende que una chispa puede incendiar toda la empresa. Mandó prender a los cabecillas, Juan Escudero y Diego de Ocampo. El castigo fue ejemplar. Los dos fueron ahorcados en la playa, mientras otros cómplices recibían azotes y hierros de fuego. Nadie pudo alegar ignorancia. Traición y nostalgia serían delitos castigados sin piedad. Pero Cortés sabía que el miedo no se extirpa solo con verdugos. Mientras los barcos siguieran enteros en el puerto, la tentación del regreso permanecería viva. Entonces concibió la decisión que marcaría su leyenda: la anulación de la flota. No fue, como más tarde dirían las crónicas adornadas, un incendio teatral para deleite de los narradores. Fue algo más calculado y más útil. Día tras día, carpinteros y marineros desmontaron velas, jarcias, clavos y timones,
piezas que sirvieron para fortificar la Villa Rica. Los cascos quedaron varados y abiertos, entregados a la arena y al mar. Solo 2 embarcaciones menores se conservaron para aprovisionamiento costero. El efecto fue inmediato. Los hombres, que hasta entonces podían soñar con el retorno, comprendieron con un nudo en la garganta que ya no había marcha atrás. O conquistaban o morían. Por delante solo quedaba la aventura incierta de la náhuac. Bernal Díaz del Castillo recordaría el murmullo que recorrió el campamento. Unos maldijeron a Cortés por condenarlos a un destino incierto. Otros, más resueltos, celebraron la audacia de aquel capitán que en un solo acto los forzaba a convertirse en protagonistas de una gesta sin retorno. Desde ese momento, la hueste dejó de ser un grupo de hombres con un pie en Cuba y otro en tierra firme. Se transformó en una hermandad de hierro atada no por cadenas, sino por la certeza de que el único camino era hacia adelante, hacia la gloria o hacia la tumba. Con la villa ya fundada y la flota desmantelada, Cortés comprendió que era hora de mover otra pieza en el tablero, enviar a Castilla noticia de lo ocurrido y riquezas suficientes para deslumbrar a la corte. No bastaba con cartas, hacían falta pruebas tangibles de la grandeza de aquellas tierras. El cabildo eligió como procuradores a Alonso Hernández Portocarrero y a Francisco de Montejo, hombres de confianza de Cortés. A ellos entregó un cargamento precioso, las ruedas de oro y de plata que habían maravillado en San Juan de Ulúa, el casco devuelto por Teudile, rebosante de granos de oro, joyas labradas, penachos de plumas finísimas y mantas de algodón. Iban también documentos solemnes, la carta del Cabildo de Veracruz y las instrucciones políticas que legitimaban la empresa directamente bajo la autoridad del rey Carlos. El navío fue confiado a la pericia de Antón de Alaminos, viejo piloto curtido en las rutas del Caribe. El 26 de julio de 1519 levó anclas. Aunque la orden no era entrar en La Habana, Montejo forzó una breve escala en su estancia de Mariel para bastimentos, desde donde se avisó a Diego Velázquez. Después tomaron la canal de Bahama para aprovechar la corriente del Golfo. El viaje no estuvo libre de peligros. Velázquez, ya alertado, envió 2 navíos veloces para capturar la nao y sus tesoros en la canal. Llegaron tarde. Alaminos, conocedor de mareas y derrotas, mantuvo el rumbo. Tras semanas de navegación, los procuradores arribaron a Sevilla a fines de 1519. Allí les aguardaba otra dificultad. El obispo Fonseca, hombre fuerte en los asuntos de Indias, los recibió con hostilidad. Retuvo parte del presente y mandó prender a Portocarrero. Montejo logró quedar en libertad. Aun así, parte de las riquezas siguió su camino y meses más tarde se exhibieron en los Países Bajos ante el emperador, causando asombro entre los cortesanos y artistas. Así, aunque interceptado y envueltos en pleitos, el envío cumplió su cometido, anunciar en la corte de Carlos V que en aquellas tierras recién halladas había tesoros capaces de sostener las ambiciones de un imperio. Fue el primer lazo material entre la costa de la náhuac y los salones de Europa, un puente de oro y pluma tendido sobre el océano. La fundación de la Villa Rica de la Veracruz había sido un movimiento audaz de Cortés. Con ello quebraba definitivamente los vínculos con Diego Velázquez, se daba una legitimidad frente a la corona y sobre todo establecía una base firme para proyectar la marcha hacia el interior. Sin embargo, apenas asentados en aquel puerto, surgió un nuevo desafío que ponía a prueba la autoridad del capitán extremeño. En el verano de 1519 apareció frente a las costas de Veracruz una escuadra capitaneada por Alonso Álvarez de Pineda, navegante enviado por Francisco de Garay, gobernador de Jamaica. Garay había recibido instrucciones de explorar las tierras del Golfo de México y asegurar su posesión para su gobernación, temeroso de las pretensiones expansivas de Cortés. La empresa de Pineda no era asunto menor. Partiendo de Jamaica a finales de marzo, había recorrido con 4 navíos y cerca de 270 hombres
toda la costa desde Florida hasta Veracruz, con el encargo expreso de cartografiar aquellas regiones desconocidas y buscar el ansiado paso que comunicara el Atlántico con el Pacífico, el mítico estrecho de Anián. El viaje fue extraordinario. Pineda exploró la bahía de Corpus Christi, tomó posesión de aquellas tierras en nombre del rey de España y fundó incluso un asentamiento efímero. Descubrió la desembocadura del Mississippi, al que bautizó como Río del Espíritu Santo, y remontó el río Bravo llamándolo de las Palmas. Con ello se convirtió en el primer europeo en recorrer y cartografiar la costa entera del Golfo de México, demostrando además que la Florida no era una isla, como se había creído hasta entonces, sino parte de un continente inmenso. Las naves de Pineda alcanzaron el Pánuco, al norte del litoral veracruzano, justo cuando Cortés consolidaba su posición en la Villa Rica. El encuentro fue más político que bélico. Pineda llevaba órdenes de reclamar aquellas tierras para Garay, pero Cortés ya había fundado una ciudad y levantado un cabildo que lo ligaba directamente a la corona. La disputa de jurisdicciones quedó planteada sin dispararse un solo tiro, en la arena legal y en los consejos reales, no en la playa. El asentamiento que los hombres de Pineda intentaron levantar en el Pánuco resultó un fracaso. Hostigados por la hostilidad de los pueblos de la región y debilitados por el hambre, muchos perecieron. El propio Álvarez de Pineda moriría poco después, en 1520, en aquellos parajes inhóspitos. Su empresa, aunque estéril en términos políticos, tuvo un resultado trascendental: el reconocimiento detallado de más de 800 millas de costa y la confección de las primeras cartas geográficas precisas del Golfo de México, al que bautizó con el nombre de Amichel. Volviendo con nuestro protagonista, tras consolidar la Villa Rica de la Veracruz y dejar claro que no había retorno, Cortés sabía que el próximo paso era marchar tierra adentro. El primer contacto decisivo fue con los totonacas, quienes habitaban la costa del Golfo, en torno a Zempoala. En el camino hacia Zempoala, Cortés no tardó en descubrir la magnitud del resentimiento que existía contra los mexicas. Los totonacas, sometidos desde hacía tiempo, se veían obligados a pagar tributos sofocantes: mantas, maíz, cacao, algodón y hasta jóvenes para el sacrificio en los templos de Tenochtitlán. Era un yugo insoportable y, sin embargo, por el temor reverencial hacia Moctezuma, pocos se atrevían a desafiarlo. Un episodio decisivo tuvo lugar en la tierra de los totonacas, en torno a Zempoala. Mientras Cortés y sus hombres conversaban con los caciques locales, llegaron 5 calpisques recaudadores de Moctezuma. Su presencia imponía respeto. Con voz severa recriminaron a los totonacas por haber recibido a los españoles, sin el consentimiento del güey tlatoani. Como castigo exigieron que se entregasen de inmediato 20 indios e indias para aplacar a sus dioses por el maleficio cometido, además de mantas, algodón y muchachos para el servicio de Tenochtitlán. La tensión se palpaba en el aire. El cacique principal, Xicomecoatl, recordado por Bernal como el cacique gordo, y los suyos se debatían entre el miedo y la rabia. Cortés, informado de lo que ocurría gracias a sus intérpretes, vio la oportunidad que aguardaba. Los animó a romper el yugo mexica y les aseguró que si se atrevían, él los respaldaría con armas, caballos y hombres. Animados por la arenga del capitán, los totonacas reunieron valor y por primera vez apresaron a los calpisques, algo impensable hasta entonces. Era el primer desafío abierto al poder de Moctezuma, una chispa de rebelión encendida bajo la sombra de los españoles. Cortés, astuto como siempre, jugó a 2 bandos. Ordenó que 2 de los recaudadores fueran conducidos a su presencia. Los trató con cortesía, se mostró ajeno al incidente y les entregó un mensaje para Moctezuma en el que expresaba su deseo de ser su amigo y visitarlo en persona. Más tarde repitió la misma operación con los otros 3. Así, mientras Moctezuma recibía noticias diplomáticas, los totonacas percibían que Cortés había osado desafiar al mismísimo poder mexica sin derramar sangre. No tardó en llegar la respuesta indirecta.
Un pueblo vecino, instigado por los mexicas, se alzó en armas contra Zempoala y los españoles. Cortés reaccionó de inmediato. Envió a un vasco de apellido Heredia, armado con una escopeta, que disparó un tiro en pleno combate. El estruendo del arcabuz, desconocido para los nativos, provocó tal pavor que el enemigo huyó desbandado. La victoria, aunque menor, reforzó la idea de que aquellos hombres eran aliados poderosos y casi invencibles. El extremeño entendió que la alianza debía formalizarse. Con la ayuda de Malinchín como intérprete, explicó a los caciques que debían jurarse vasallos del rey de España. El escribano Diego de Godoy levantó un acta solemne en que se consignaba aquella sumisión. Como muestra de buena voluntad, los totonacas ofrecieron 8 doncellas para los capitanes españoles, con el fin de asegurar descendencia y sellar la hermandad. Cortés, sin embargo, puso condiciones. Aquellas mujeres debían recibir el bautismo cristiano y abandonar los cultos antiguos. Los caciques vacilaron. Dijeron que no podían destruir ellos sus ídolos, pero que si otros lo hacían, no lo impedirían. Cortés no perdió tiempo. Mandó subir a los soldados y hacerlos rodar por las gradas, y acto seguido trajo cal y albañiles para limpiar y encalar los templos. En el templo principal se alzó un altar con una cruz y la imagen de Nuestra Señora, y Fray Bartolomé de Olmedo celebró misa, mientras los totonacas, entre el asombro y el temor, aceptaban aquella nueva religión que se imponía a la sombra del arcabuz. No fue todo. Cortés proclamó nuevas normas. Quedaban prohibidos los sacrificios humanos, el canibalismo y la sodomía. Bernal Díaz del Castillo, con su estilo llano y sin adornos, escribió que entre los totonacas era común la prostitución con jóvenes travestidos, costumbre que el capitán mandó suprimir sin titubeos. Así, en Zempoala y Quieuxtlán se dio uno de los giros más significativos de toda la expedición. Los españoles dejaron de ser simples visitantes para convertirse en señores de alianzas. Cortés había encontrado en los totonacas no solo aliados militares, sino también la primera demostración de que el poder mexica podía ser desafiado. La marcha hacia el interior se volvió larga y penosa. Los senderos, antes cubiertos de la espesura tropical, empezaron a elevarse entre montañas que se alzaban como murallas naturales. A cada jornada los hombres dejaban atrás la humedad sofocante de las selvas y se internaban en un paisaje nuevo, donde los volcanes parecían rozar el cielo y el aire fresco helaba sus cuerpos cansados. Más de uno murmuraba en silencio, convencido de que avanzaban hacia la perdición, hacia un mundo que los devoraría. Pero Cortés, erguido sobre su caballo, no dejaba espacio a la duda. Con palabras firmes, cartas en mano y promesas de gloria, encendía en sus hombres la llama de la esperanza, asegurándoles que cada paso los acercaba hacia riquezas incalculables. Aquellas jornadas interminables fueron un descubrimiento en sí mismas. Los soldados comprendieron que ya no marchaban por simples tierras costeras, sino que se internaban en el corazón mismo de la náhuac, ese altiplano vasto y solemne donde reposaba la grandeza del imperio mexica. El paisaje imponía respeto, cañadas profundas, valles fértiles y montañas coronadas de nieve que parecían custodiar secretos antiguos. Cada nuevo horizonte transmitía la sensación de estar penetrando en un mundo distinto, más peligroso, más decisivo, donde el destino de todos iba a ser puesto a prueba. En uno de aquellos saltos de sierra, al llegar a Xocotlán, actual Zautla, los recibió el cacique Olintelt. En la plaza, ante un empalizado de calaveras, un zompantli que lava la sangre, Cortés preguntó por la mejor senda para presentarse ante Moctezuma. El señor local señaló el camino de Cholula, la ruta de las grandes ciudades, pero los aliados de la costa le hablaron al oído. Por allí mandaban guarniciones mexicas. Propusieron otra vía, la de un señorío recio no sujeto al tributo del valle. Cortés entendió entonces que no sólo avanzaba entre montañas, sino también entre viejas enemistades. Escuchó a unos y a otros y fijó el rumbo. Fue en este escenario, con la costa a la espalda y la sierra por delante,
donde la expedición se topó con una de las potencias más aguerridas de Mesoamérica, los tlaxcaltecas, enemigos jurados de los mexicas que se habían mantenido libres durante generaciones gracias a su bravura y a su posición estratégica. Eran un pueblo forjado en la guerra, endurecido por un conflicto singular que durante décadas habían librado contra los ejércitos de Tenochtitlán, las llamadas Guerras Floridas. Aquellas no eran campañas de conquista, sino combates rituales pactados de antemano en los que ambos bandos se enfrentaban con un fin distinto al de someter territorios, capturar prisioneros vivos para ofrecerlos en sacrificio a sus dioses. Así, la lucha era constante y renovada, con encuentros sangrientos que servían tanto para alimentar los cultos religiosos como para templar el valor de sus guerreros. Tlaxcala había aprendido a sobrevivir en ese equilibrio precario, rodeada por el poder mexica, resistiendo sin rendirse jamás. Por eso, todo extranjero que penetrara en su territorio sin permiso era visto como un enemigo, y más aún si lo hacía acompañado de los totonacas, pueblos sometidos al imperio mexica. La guerra era su idioma común, la desconfianza su primera respuesta. Cortés, con la prudencia que lo caracterizaba, envió emisarios pidiendo paso pacífico, pero en el Consejo Tlaxcalteca, donde pesaban las voces de Xicoténcatl el Viejo, del altivo Xicoténcatl el Mozo y de señores como Machicatzin, se tomó otra resolución. Antes de ofrecer la mano, pondrían a prueba a aquellos jinetes de hierro, fingieron vacilación y en secreto ordenaron emboscadas. El primer día en sus tierras, la lucha se prolongó hasta el anochecer. Los españoles resistieron sin bajas propias, aunque cayeron algunos caballos. Al caer la noche, llegó una delegación tlaxcalteca. Culparon del ataque a agentes otomíes a su servicio y prometieron pagar por las bestias muertas. A la mañana siguiente, sin embargo, apareció en los altos el estandarte de Xicoténcatl el Joven y arreciaron las acometidas. Cortés capturó a varios principales, les habló de amistad y los devolvió libres. El gesto no surgió efecto. Siguieron días de choques. En las cercanías de Tecoac, miles de tlaxcaltecas y otomíes salieron de los montes como una ola, con alaridos que estremecían la tierra. Armados con lanza, macuahuitl y arco, buscaban tumbar a los jinetes con lazos y garrotes. El estruendo de los arcabuces y los truenos de los falconetes sacudían los valles, pero la marea indígena parecía inagotable. Nuevas huestes llegaron bajo el mando de Xicoténcatl, acompañadas por el chichimeca Chichimecatecutli, que acabó desertando. Tampoco entonces hubo bajas españolas. Los tlaxcaltecas volvieron a culpar a los otomíes y enviaron mensajeros con comida que resultaron ser espías. Cortés apresó a 50 y mandó cortarles las manos. Como escarmiento lanzó una salida de fuego que quemó caseríos y continuó hasta Zompacinco, cuyos moradores huyeron sin que se les persiguiera. El capitán prohibió hacerles daño. En Zompancepec, sin embargo, la prueba fue mayor. Oleadas sucesivas cercaron a la expedición. La lluvia de flechas oscureció el cielo, el suelo quedó sembrado de cadáveres, los caballos mostraban cansancio y la pólvora menguaba con inquietante rapidez. Muchos creyeron ver su final. Los aliados totonacas vacilaron, convencidos de que nadie saldría con vida. En medio de aquel fragor, Cortés se mantuvo en primera línea, recorrió la formación a caballo, arengó a los suyos y sostuvo la moral. Poco a poco, el efecto psicológico de la caballería y el golpe de la artillería quebraron el ánimo enemigo. Los jinetes irrumpían en oleadas, los cañones desgarraban las formaciones y aunque los guerreros seguían arrojándose sobre las lanzas con ferocidad, el empuje tlaxcalteca empezó a flaquear. Tras casi 3 semanas de choques sangrientos, la realidad se impuso. Aquellos extranjeros no eran presa fácil. En el consejo, los ancianos comprendieron que prolongar la guerra sería suicida y acordaron enviar paces. Antes, el propio Xicoténcatl el Mozo se presentó en el Real. Cortés le dijo con franqueza que venían de lejos a buscar su amistad, y el caudillo se excusó alegando que los había atacado por marchar con gentes tributarias de Moctezuma y enemigas suyas. Luego llegaron los emisarios formales. Cortés, con cortesía calculada, ofreció perdón. Sabía que ganaba más con aquel pueblo como aliado que como enemigo.
Así, en septiembre de 1519, tras semanas de encarnizados combates, se selló una alianza inesperada. Tlaxcala, la nación que nunca había doblado la rodilla ante Moctezuma, se convirtió en el sostén más firme de Cortés. Miles de guerreros tlaxcaltecas acompañarían desde entonces a la pequeña hueste castellana, y sería gracias a ellos que el camino hacia Tenochtitlán quedara abierto. La entrada en Tlaxcala tuvo el pulso solemne de una tregua recién nacida. Al amanecer, tras días de choque y desvelo, la ciudad fue abriéndose poco a poco. Primero los viejos y los papas, sacerdotes indígenas, guardianes del culto y de los templos, luego los principales. Se ofreció maíz, gallinas y sal. Marina y Aguilar tejieron palabras. Fray Bartolomé de Olmedo alzó una cruz, colocó la imagen de Nuestra Señora y dijo misa en un templo ganqueado a toda prisa. Era 23 de septiembre de 1519. La guerra se apartaba un paso para dejar sitio al trato. Entonces habló Cortés con la dureza de quien viene de ver horrores. Dijo que en aquellas tierras se habían alzado demasiadas veces los cuchillos sobre el peso de los cautivos, que los muros olían a sangre y que miembros humanos se repartían como carne de mercado. Pidió, exigió que cesaran los sacrificios y que abandonaran el culto de sus ídolos. La respuesta fue firme y cortés. Podían respetar al dios de los castellanos y a aquella señora, pero no renegar en un día de los dioses de sus padres. Olmedo, prudente, aconsejó no forzar, bastaría por ahora con la cruz y la misa, y con predicar sin violencia. Cortés aceptó el consejo. No por ello faltó el pulso orgulloso. Los tlaxcaltecas advirtieron que lo visto en campaña no era toda su fuerza. Quedaban capitanías y pendones por sacar, gente que no habíamos mostrado. Era advertencia y carta de presentación, pero también confesión de un rencor viejo, odio a México Tenochtitlán, al señor que les cerraba caminos y mercados, que había querido doblarlos por hambre y por guerra. Contra ellos dejaban entender, pelearemos siempre, con quien venga a quebrar su poder, podremos pactar. En ese cruce de agravios y conveniencias se afirmaron los términos, socorros, bastimentos y, llegado el caso, millares de guerreros. Al amanecer del día siguiente a las paces, los señores de la provincia llegaron con dones, mantas finas, joyas labradas, comida y 5 doncellas de linaje. Entonces Xicoténcatl el Viejo dio un paso al frente, tomó a una de ellas por la mano, muchacha guardada para la dote y el honor de su casa, y habló con la sobriedad de los pactos antiguos. Era su hija y la ofrecía a Cortés como prenda de amistad y alianza. El capitán escuchó, agradeció y con la misma gravedad rehusó tomarla para sí. La condujo con respeto hasta Pedro de Alvarado, y ante los principales explicó que era para él un hermano, su capitán de mayor confianza. Recibirla en su casa no rebajaba el honor del ofrecimiento, lo compartía. De inmediato se dispuso el bautismo. El nombre sería Doña Luisa, y se mandó que fuese tenida como señora, contrato conforme a su estirpe. Aquel gesto no fue solo cortesía, convirtió la alianza en parentesco, cosió con sangre, nombre y fe una amistad naciente, y por Doña Luisa hizo de Alvarado pariente político de la casa de Xicoténcatl. Apenas se sentó la paz, llegaron los embajadores de Moctezuma. Venían con porte de corte y manos llenas, oro labrado, mantas finísimas, algodón primoroso, plumas de brillo delicado. Era su manera de hablar antes de abrir la boca. Traían además un recado tejido con seda y espinas, que no era digno de hombres de tanto valor permanecer entre gentes pobres y sin policía, que de día o de noche podían traicionarles, que si de verdad buscaban trato con el gran señor del valle, debían de ir a México, donde, aunque los bastimentos andaban escasos, se les proveería con lo mejor que hubiese. Bajo la cortesía latía la intención, sacarlos de Tlaxcala, romper la alianza recién cosida y llevar a los extranjeros al centro de su órbita. Cortés los escuchó con buen semblante, agradeció los dones y con su sonrisa de hierro pidió a los emisarios que aguardaran unos días. Dijo que iría a ver a Moctezuma,
pero no movió un dedo sin medir el tablero. Por un momento incluso despachó a Pedro de Alvarado y a Bernardino Vázquez de Tapia con guías para asomarse a la gran ciudad, y retuvo a 4 embajadores como prenda de seguridad. Luego, a consejo de sus capitanes y atento al pulso de sus nuevos aliados, los mandó volver antes de que la jugada quedara comprometida. Había que afianzar la amistad y elegir la ruta con cabeza fría. Los señores de Tlaxcala miraron la escena con un rictus antiguo, aceptaron la etiqueta pero no tragaron el anzuelo, recordaron sin alzar la voz caminos cerrados, mercados cerrados, diezmos de sangre. Aconsejaron prudencia y tiempo, que el capitán juzgara por sus propios ojos quién ofrecía palabra firme y quién promesas que se deshacen como la espuma. Cortés entendió el mensaje, respondió a México con cortesía y freno, y selló con Tlaxcala socorros y hombres. Así, entre regalos dorados y rencores viejos, quedó trazado el siguiente paso: avanzar, sí, pero sin entregar la iniciativa. El camino hacia el corazón del imperio se abriría en sus términos, no en los de Moctezuma. Partieron cuando la alianza quedó bien amarrada y el copal aún flotaba en los patios tlaxaltecas. El camino se alzó entre magueyes y barrancas, con las cumbres nevadas por testigo. Por delante se abría la vía hacia Cholula, ciudad sagrada de Quetzalcóatl, bosque de patios y santuarios, la más principal de la región después de México Tenochtitlán. No era solo un alto en la marcha, era la puerta ceremonial al valle. Desde días atrás, los emisarios de Moctezuma venían insinuando la ruta. Entrar por Cholula, decían, era lo propio para gentes de tanto valer, donde se les honraría como merecían. Los tlaxaltecas, en cambio, torcieron el gesto. La vieja enemistad con Cholula no era secreto, y además desconfiaban de una plaza cercana al influjo mexica. Aconsejaron prudencia. Cortés escuchó a unos y a otros, y sin romper la cortesía con el valle ni la alianza recién cosida, decidió encaminarse a Cholula, con el pulso frío de quien mide el tablero a cada paso. La entrada fue de etiqueta impecable, principales con mantas finas, copaleros en los atríos, caracolas que abrían las calles, pero la bienvenida traía condición: los tlaxaltecas no entrarían. Enemistades antiguas, alegaron los señores cholultecas. Para no encender agravios, el capitán dejó a sus aliados fuera de los muros, a la vista de las torres, y avanzó con cortejo reducido. Lo alojaron en un recinto cercado, amplio y limpio. Hospitalidad sí, pero con cerrojo. Pronto la seda empezó a deshilacharse, los bastimentos llegaron contados, los mozos de carga desaparecieron sin despedirse, las escaleras de los templos se retiraron por reparaciones. Las calles lucieron más vacías de lo razonable para una ciudad de su fama. Donde al principio sonaron caracolas, quedó un silencio atento. Cortés ordenó guardias, pidió audiencias, esperó. La ciudad devota parecía sorda a todo lo que no fueran excusas. Era esa quietud tensa, la calma que precede a la tormenta. Malinchín percibió primero el cambio en el aire. La cortesía que los cholultecas ofrecían a los recién llegados tenía un brillo falso, una sonrisa apenas sostenida que dejaba entrever un nervio tirante bajo los patios enjalbegados. Cada saludo se parecía a un ritual de contención, cada ofrenda a un tributo más impuesto por las circunstancias que por la voluntad. Al caer la tarde, una anciana principal, madre o parienta de uno de los señores, la llamó discretamente hacia un corredor sombrío. Su voz temblaba con el miedo de quien arriesga algo más que la propia vida. Con palabras atropelladas le ofreció salvarla junto con su hija, sacándolas a escondidas de la ciudad. Entonces soltó lo que nadie osaba pronunciar en público: los hoyos cavados y cubiertos en las calles para quebrar a los caballos, las lanzas ocultas tras los adobes, los guerreros de los pueblos del valle aguardando una señal. Todo estaba dispuesto para encerrar a los forasteros y degollarlos en su propio alojamiento. Marina no tomó la advertencia como un simple rumor. Su instinto le exigía certezas. Llamó aparte a 2 principales con los que ya había tejido conversaciones, los tanteó con preguntas cruzadas, midió los silencios, el titubeo de sus gestos. Lo que encontró fue aún más inquietante.
coincidencias demasiado exactas, promesas repetidas palabra por palabra, órdenes dichas a media voz y una incomodidad apenas disimulada en los ojos que no sabían sostener los suyos. No le quedaron dudas. Bajo la calma solemne de Cholula se urdía una emboscada. Esa noche el descanso fue un simulacro. Los jinetes durmieron con las bridas en la mano, los arcabuceros velaron sus mechas. Los pocos tlaxcaltecas que los acompañaban se mantuvieron apostados en la entrada como perros a la intemperie. Los frailes murmuraban oraciones, encendiendo velas que parecían temblar más por la tensión que por el viento. En el centro del patio, Hernán Cortés tenía el gesto de quien ya ha tomado una decisión irrevocable. No se preguntaba si debía atacar, sino cuándo dar la señal. Cholula, alta y antigua, con sus patios colmados de templos, orgullosa de su santuario de Quetzalcóatl y eclipsada solo por Tenochtitlán, se mantenía en un silencio casi religioso. Pero ese silencio no era paz, era la respiración contenida antes de la catástrofe. Aún no había sangre, aunque el aire mismo parecía espesarse con la certeza de que el alba traería violencia. La ciudad sagrada aguardaba, inconsciente o resignada, a que la primera chispa encendiera la hoguera. Al despuntar el alba tuvo lugar la famosa matanza de Cholula. Cortés reunió a los señores cholultecas en el patio central bajo el pretexto de hablarles en nombre del emperador. Los convocó con palabras solemnes prometiendo alianzas y protección, pero su voz ya estaba cargada de sentencia. Malinchín, a su lado, traducía sin alterar un matiz, consciente de que cada sílaba abría una trampa invisible. Los nobles, envueltos en mantas finas, acudieron confiados o tal vez resignados, sin advertir que el círculo ya se cerraba en torno a ellos. De pronto la quietud se desgarró. Una señal breve, un gesto de Cortés o un grito en castellano y el patio se transformó en carnicería. Los soldados españoles blandieron espadas y lanzas, los arcabuceros dispararon al unísono, cubriendo con humo acre la luz clara de la mañana. Los caballos irrumpieron entre cuerpos desarmados y la sorpresa hizo más daño que el filo. Los cholultecas no tuvieron tiempo ni de desenvainar. Fuera del recinto, los tlaxcaltecas entraron en tropel. La rivalidad acumulada durante generaciones estalló en furia. Saquearon templos, incendiaron casas, degollaron sin piedad. Para ellos era la hora largamente esperada de ajustar cuentas con su vecino orgulloso. El suelo sagrado de Cholula, antaño santuario de Quetzalcóatl, se cubrió de cadáveres y ceniza. Los cronistas dirían después que fueron 3.000, 4.000, quizás más, los caídos en pocas horas. Mujeres y niños intentaban huir por las callejuelas, pero los hoyos preparados para los caballos se volvían ahora trampas contra su propia gente. El estrépito de campanas derrumbadas y los gritos de los moribundos se mezclaban con el estampido de los arcabuces y el relincho de las bestias. En medio del caos, Cortés mantenía la compostura de un hombre que ejecuta una estrategia ya meditada. Para él, la matanza no era desorden, sino mensaje, un escarmiento calculado para anunciar a toda Mesoamérica que los recién llegados no tolerarían conspiraciones. Marina, testigo obligada, traducía órdenes que eran cuchillos en la lengua. Cada palabra que lanzaba pesaba como una sentencia. Cuando por fin cesó el ruido, Cholula era otra ciudad. El aire seguía oliendo a sangre fresca y a humo, y las calles tapizadas de cuerpos parecían desmentir su antiguo carácter sagrado. Los templos se erguían aún, pero ya no con la dignidad de lo eterno, sino como mudos testigos de la ruina. La ciudad que había sido orgullo religioso y comercial del valle quedó doblegada en un solo día, y el eco de esa matanza viajó rápido. Los pueblos aliados de los mexicas supieron lo que significaba enfrentarse a los hombres de hierro, y los mexicas mismos entendieron que los extranjeros jugaban con reglas distintas, más crueles y más frías que las guerras rituales. Las sombras de la matanza no quedaron solo en Cholula. Según supieron después los españoles, Moctezuma mismo había movido los hilos de la conjura. Así lo relató Bernal. El Tlatoani envió órdenes secretas a sus embajadores para que incitasen a los cholultecas a tender la emboscada, y junto a ellos mandó un escuadrón de 20.000 hombres, ocultos en las cercanías.
listos para caer sobre los recién llegados. Se dijo también que ordenó negarles alimento, quebrando la hospitalidad con la intención de debilitarlos antes del golpe, y como si su ánimo vacilara entre la prudencia y el miedo, los mensajeros traían palabras contradictorias. Unas veces exigía que los recibiesen con honra, otras que los sacrificasen o los entregasen atados en México. Esa incertidumbre se filtraba en cada gesto, como si Moctezuma, atrapado en la magnitud del peligro, no supiera aún si ofrecer amistad o afilar la daga. En esos días convulsos, Moctezuma volvió a enviar una embajada a Cortés. Los mensajeros llegaron cargados de disculpas y presentes, alegando que lo sucedido en Cholula no había sido ordenado desde México Tenochtitlán, sino un hecho ajeno, fuera de su control. Decían no haber sabido nada del ataque y negaban cualquier responsabilidad. Junto a esas palabras ofrecieron joyas de oro y plata, plumajes trabajados con la delicadeza de artistas consumados, mantas finas y alimentos, todo dispuesto como un gesto de buena voluntad. La intención era clara: calmar los ánimos de los forasteros y reafirmar la vía diplomática, mostrando que la grandeza de los mexicas podía ser también generosa. Para Cortés y sus hombres, aquellos presentes fueron prueba tanto de riqueza como de recelo, señales de que el tlatoani seguía observándolos con atención, midiendo cada paso entre la prudencia y la desconfianza. Tras el incidente, Cholula quedó atrás como un eco humeante. Las calles ennegrecidas y los templos mancillados eran la advertencia que Cortés quería dejar grabada en piedra y memoria. Los sobrevivientes miraban a los forasteros con el rencor mudo de los vencidos. Los tlaxcaltecas, en cambio, marchaban henchidos de orgullo, convencidos de que la justicia de sus dioses se había cumplido con sangre ajena. El camino hacia el corazón del imperio se abría entre volcanes y montañas nevadas. Allí se alzaban majestuosos el Iztaccíhuatl dormido y el Popocatépetl, volcán humeante como un gigante en vela. El Popocatépetl en esos días escupía humo y fuego. Los hombres se detenían a mirarlo con asombro y temor. Una montaña viva que rugía como si respirara. Fue entonces cuando Diego de Ordaz, uno de los capitanes, decidió saciar su curiosidad y su ambición. Pidió permiso a Cortés y, acompañado de 2 compañeros de armas, emprendió la subida. El ascenso fue arduo: nieve, ceniza, laderas traicioneras. Los nativos que marchaban con la expedición observaban atónitos aquel intento. Para ellos, la boca ardiente del volcán era un umbral sagrado, inaccesible incluso a los propios pueblos del valle. Contra todo lo esperado, Ordaz alcanzó la cima. Allí, al borde del cráter, contempló el fuego que brotaba de las entrañas de la tierra. Descendió ennegrecido por el humo, exhausto pero exultante, como quien ha mirado de frente el rostro del mundo subterráneo. Su osadía dejó una profunda impresión en indígenas y españoles por igual. Años después, por esta hazaña y por sus méritos en campaña, el emperador Carlos V le concedió por decreto, el 22 de octubre de 1525, el privilegio de portar un escudo de armas en el que figuraba la silueta del Popocatépetl, el volcán convertido en emblema heráldico, memoria de una osadía que parecía increíble. Desde aquellas alturas la mirada se desplegaba como un telón recién alzado. Más allá de los valles se extendía un horizonte líquido, un inmenso espejo de plata que recogía la luz del sol, el lago de Texcoco. Entre brumas azuladas y reflejos, las aguas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En medio de ellas, anclada a islotes y sostenida por calzadas rectilíneas, surgía Tenochtitlán, como un sueño tejido con cal, piedra y obsidiana. Torres, pirámides y palacios asomaban sobre la lámina del agua, multiplicados en su reflejo como si la ciudad entera fuera doble, suspendida entre el cielo y el lago. Al descender hacia el valle, los hombres no hablaban de otra cosa. En la memoria de todos quedaba grabada la primera visión de aquella ciudad que parecía flotar. Las calzadas, como brazos tendidos, unían la isla al continente, rectas y amplias, atravesadas por compuertas que regulaban el paso del agua y del hombre.
Canoas diminutas cruzaban a su alrededor con flores y mercancías, como abejas alrededor de una colmena. Alrededor de Tenochtitlán se alzaba un collar de ciudades hermanas, cada una con su fisonomía y su voz propia. Tlatelolco, pegada a la capital, hervía de actividad. Su mercado era un enjambre de miles de almas, donde se ofrecía desde mantas bordadas y jade tallado hasta animales exóticos y comida preparada. Para los europeos, aquel tianguis sería la mayor plaza comercial jamás vista, un mar de trueques y voces que superaba a cualquier feria de Castilla. Más al oriente, en la orilla del lago, estaba Texcoco, no menos espléndida, asiento de sabiduría y de leyes. Allí había florecido la corte de Nezahualcóyotl, el rey poeta, y aún resonaban en sus palacios los ecos de sus cantares y de las discusiones filosóficas que lo habían hecho célebre. Sus jardines eran famosos, terrazas colmadas de flores, acueductos que traían agua de manantiales lejanos, estanques donde se reflejaban las montañas nevadas. Era la Atenas de la náhuac, orgullosa de su cultura y de su tradición de justicia. Más discreta, pero no menos decisiva, estaba Tlacopán, en la ribera occidental. Aunque menor en tamaño, su voz era fundamental en la Triple Alianza. Era la tercera pieza de un pacto que había cimentado el poder mexica sobre vastos territorios. Sus templos y palacios se levantaban entre canales y huertas, custodiando la entrada hacia las tierras del Valle Bajo. Y más allá, extendiéndose en las orillas y los brazos del agua, se multiplicaban las aldeas y las chinampas, campos flotantes de maíz, flores y verduras que parecían alfombras verdes sobre el lago. El ojo extranjero no podía dejar de maravillarse. El agua se había transformado en tierra y la tierra en alimento. Era un paisaje domesticado por generaciones, un mosaico de canales y parcelas que sostenía decenas de miles de personas con una fertilidad inagotable. Los españoles, criados en villas de piedra y barro en la península, se miraban entre sí en un silencio incrédulo. Ninguna de sus ciudades parecía comparable, ni Sevilla con su puerto abierto al mundo, ni Córdoba con su legado califal y sus mezquitas podían igualar lo que se ofrecía a sus ojos. Más tarde, crónicas como la de Bernal Díaz del Castillo escribirían que aquello era una de las mayores cosas vistas en el mundo. Sin embargo, es probable que esa comparación tuviera también un matiz político. Engrandecer lo visto en México era engrandecer por contraste la hazaña de haber conquistado algo más espléndido aún que lo mejor de España. Al situar a Cortés y a sus hombres como testigos y protagonistas de un mundo más vasto que sus referentes europeos, se subrayaba no solo la riqueza de la ciudad, sino también la grandeza de quienes habían osado entrar en ella. Para los tlaxcaltecas que acompañaban la marcha, en cambio, aquella visión era amarga. La capital de su enemigo ancestral brillaba en el centro del lago como si los dioses mismos la hubieran bendecido, un recordatorio de por qué la lucha contra los mexicas había sido tan prolongada y desigual. A medida que la columna avanzaba sobre las calzadas, el aire mismo cambiaba. Llegaba el olor salobre del lago, el rumor de las aguas golpeando suavemente contra la piedra, el sonido acompasado de miles de canoas que iban y venían, cargadas de flores, pescado, cacao y maíz. En el horizonte se alzaban torres y templos. De sus altares ascendían humaradas de copal mezcladas con el humo oscuro de los sacrificios. Y por encima de todo dominaba la gran pirámide del recinto sagrado, erguida como un sol petrificado, eje del universo mexica. Para los recién llegados, aquella entrada era el umbral de otro mundo. Cortés lo sabía. Cada paso hacia la ciudad de Moctezuma no era solo un movimiento militar, sino un salto hacia lo desconocido, hacia un escenario que ni los libros ni los relatos de marineros habían sabido anticipar. Y sin embargo, ninguno retrocedió. La fascinación podía más que el miedo. Cada paso los acercaba a aquel mundo suspendido sobre el agua. En Ixtapalapa, a la orilla del lago, fueron recibidos por caciques de linaje, parientes de Moctezuma, que con andas ricamente adornadas y mantas de pluma mostraron el Fausto de la corte mexica. Pero lo que aguardaba más allá superaba cualquier expectativa.
Cuando por fin alcanzaron los límites de la gran ciudad, vieron salir a un cortejo innumerable. Nobles engalanados con mantas bordadas y joyas de jade barrían el suelo delante de un hombre llevado en andas labradas con oro y plumas verdes. Era Moctezuma Xocoyotzin, Tlatoani de los mexicas, señor de la Triple Alianza. Descendió de su litera con la gravedad de quien encarna a los dioses y, acompañado de principales, caminó hacia los extranjeros. Cortés desmontó, y en medio del silencio expectante de miles de ojos, ambos hombres se encontraron por primera vez. Moctezuma tomó la mano del capitán y le echó al cuello un collar de oro, con piezas finamente labradas en forma de camarones, obra que parecía salida del agua misma del lago. «En vuestra casa estáis vos y vuestros hermanos. Descansad», dijo el emperador, en un gesto que era al mismo tiempo bienvenida y advertencia. Los soldados que habían visto reyes y prelados en Castilla jamás habían presenciado tal magnificencia, y entre ellos corría un mismo pensamiento: si así era el recibimiento, ¿qué no sería el poder oculto tras aquellos muros y templos? Dentro del palacio de Axayácatl, los extranjeros encontraron un espacio que era al mismo tiempo refugio y celda. Las salas amplias, los patios enlosados y las estancias adornadas con tapices de plumas estaban dispuestos para que nada les faltara. Abundaban el pan de maíz, las frutas, las aves y la leña encendida. Cada día llegaban servidores mexicas con viandas frescas, mantas finas y flores perfumadas, como si los huéspedes fueran también señores de aquel reino. Pero bajo esa hospitalidad brillaba la otra cara. Guardias discretos en las puertas, mensajeros que iban y venían, ojos atentos en cada rincón. Los españoles se sabían cómodos, sí, pero también vigilados. Moctezuma, en su deseo de mostrar grandeza, envió regalos espléndidos: collares de oro y plata labrada, plumajes que parecían arrancados al arco iris, máscaras de turquesa con incrustaciones de obsidiana. Bernal recordaría cómo cada pieza era de una delicadeza nunca vista en Castilla, obras que parecían más de dioses que de hombres. Y sin embargo, en cada presente también había un mensaje: sois bienvenidos, pero sabed que todo cuanto veis pertenece al poder de México. Fue entonces, en los primeros días dentro del palacio de Axayácatl, cuando ocurrió un hallazgo que encendió las fantasías y al mismo tiempo dejó sembrada una sombra que con el tiempo se volvería pesada. Todo empezó de manera casi casual. Unos soldados intentaban poner un crucifijo en una de las paredes encaladas de la sala. Al picar la cal, descubrieron un hueco, y tras él apareció un escondrijo secreto. Lo que vieron brilló a la luz de las antorchas, como si el muro hubiera sangrado oro. Collares antiguos, joyas ricamente trabajadas, barras y piezas de un tesoro guardado desde generaciones atrás. El murmullo se extendió entre los presentes. Unos hablaban de milagro, otros de providencia, otros de fortuna. Pero cuando llegó la noticia a oídos de Cortés, el capitán no se dejó arrastrar por la codicia inmediata. Ordenó que todo se volviera a colocar donde estaba, que el muro fuese otra vez encalado y el secreto quedara sepultado. Nadie debía sospechar nada, ni Moctezuma, ni sus señores, ni los guardias que velaban día y noche en torno al palacio. Que no se diga, dijo con confianza, que somos ladrones en casa ajena. Así lo hicieron, pero el resplandor de aquel tesoro permaneció grabado en la imaginación de muchos. Fue como si la piedra misma les hubiera susurrado una promesa incalculable, y sin embargo lo que parecía un regalo oculto de la fortuna era también una advertencia. Ese oro que dormía bajo cal y silencio un día se volvería causa de sospechas, de envidias y de sangre, porque no hay tesoro hallado en secreto que no arrastre consigo la semilla de la discordia. En esas noches, mientras los patios del palacio ardían con hogueras y desde los templos cercanos llegaba el batir constante de tambores y caracolas, Cortés meditaba sobre su situación. Estaban en el corazón de un imperio inmenso, rodeados por miles de hombres, alojados en un palacio que era a la vez refugio y prisión. La generosidad de Moctezuma, los presentes deslumbrantes y hasta aquel tesoro oculto no eran solo maravillas, eran también advertencias.
Un movimiento en falso y Tenochtitlán dejaría de ser prodigio para convertirse en su tumba. Pasados unos días en el palacio, Moctezuma quiso mostrar a sus huéspedes las maravillas de su ciudad. Los condujo por las calles y calzadas hasta el recinto sagrado, un espacio cercado y solemne donde se alzaban los templos principales, los cues, como los llamaba Bernal. Allí se concentraba el pulso religioso de Tenochtitlán. Patios inmensos, altares humeantes de copal, sacerdotes cubiertos de mantas negras y cabellos enmarañados por la sangre de los sacrificios. El mayor de todos los templos, el que dominaba el recinto, era la gran pirámide de Huitzilopochtli y Tlaloc, el templo mayor. Sus gradas empinadas parecían querer alcanzar el cielo. Moctezuma mismo guió a Cortés y a algunos de sus capitanes hasta la cúspide. La subida fue ardua, peldaños altos casi verticales que exigían aliento y piernas firmes. Los sacerdotes ascendían descalzos entonando cánticos. Los españoles, con la mano en la empuñadura y el corazón latiendo rápido, sentían que escalaban hacia lo desconocido. Al llegar arriba, el mundo se abrió ante ellos. Desde lo alto del gran templo se desplegaba toda Tenochtitlán. Las calzadas tendidas sobre el lago como brazos de piedra, los canales serpenteando entre barrios y mercados, las chinampas extendiéndose como mantas verdes sobre el agua, y más allá el horizonte azul del valle, cerrado por montañas nevadas. Jamás se vio cosa semejante, escribiría Bernal. Para los hombres de Castilla, aquello era Venecia y Bizancio, pero multiplicado y elevado a la altura de un mito. Moctezuma, con la calma solemne de quien habla en nombre de los dioses, señaló desde lo alto cada rincón, los mercados de Tlatelolco, donde se reunían decenas de miles, Texcoco, su aliado y espejo de sabiduría, las aldeas en las orillas, los pueblos tributarios cuyas canoas llegaban a diario cargadas de maíz, pescado, flores y tributos. El Tlatoani hablaba con voz grave, y Malinchín a su lado traducía esas palabras al castellano, puente vivo entre dos mundos. Pero no todo era maravilla. En la plaza del recinto, a un lado de los templos, los españoles vieron algo que los dejó helados. Un tzompantli, un gran andamio donde se alzaban vigas atravesadas por cráneos humanos. Eran tantos, ordenados en hileras y montones, que Bernal Díaz del Castillo juró que parecían más de 100.000. Algunos eran ya huesos blanqueados por el sol, otros aún mostraban cabelleras secas como si el horror estuviera recién colgado. Los soldados se miraron unos a otros en silencio, entre espanto y repugnancia. También desde allí arriba Cortés y los suyos pudieron ver los altares ensangrentados, las piedras teñidas por sacrificios recientes, las imágenes de los dioses mexicas cubiertas de joyas y corazones aún palpitantes ofrecidos al sol. El olor a copal se mezclaba con otro más denso, metálico, que helaba la respiración. Moctezuma les explicó que allí se alimentaban los dioses para sostener al universo. Los españoles, en silencio, apretaban los labios, pues lo que veían era grandeza, sí, pero también una frontera infranqueable entre sus creencias y las de aquel pueblo. Desde la cúspide del templo mayor, entre maravilla y horror, Cortés comprendió con claridad dónde estaba, en el centro de un mundo que no era menor al suyo, sino tan vasto y complejo que sólo podía enfrentarse con astucia, paciencia y acero. Cortés recriminó a Moctezuma los sacrificios humanos, rogándole que dejase de ofender a Dios con aquellas ofrendas de corazones arrancados. El Tlatoani escuchó en silencio y luego respondió con dignidad. Según su cosmovisión, sus dioses eran los que sostenían el universo, y sin ellos ni el sol ni la lluvia volverían a nacer. Fue un encontronazo frío, un choque de dos mundos que se sabían irreconciliables. Mientras en Tenochtitlán se bordaban visitas, presentes y palabras medidas, en la costa totonaca se fraguaba otra música. En Nautla, bajo el amparo de la Villa Rica, Juan de Escalante sostenía la alianza con Zempoala y las gentes de la sierra, recién alzadas contra el tributo mexica. Las guarniciones mexicas de la frontera exigieron de nuevo bastimentos. Las aldeas, envalentonadas por el nuevo orden, se negaron. Ante la negativa, los mexicas atacaron.
Escalante salió al encuentro con 40 soldados, algunos rifles y ballestas, y millares de aliados cuyo ánimo se deshizo al primer choque. La pelea fue breve y feroz. Ardieron casas, cundió la confusión, Escalante cayó herido, perdió el caballo y murió a los 3 días, con 6 de los suyos. Juan de Argüello quedó cautivo. A Argüello le cortaron la cabeza y la enviaron a México como mensaje. Cuando la presentaron en palacio, Moctezuma se espantó, reconoció el rostro barbado y ordenó que no se ofreciera en los templos de la capital, rehusando convertirla en trofeo sagrado. Preguntó inquieto por qué tantos guerreros no habían podido desbaratar a tan pocos extranjeros. Las respuestas hablaron de armas desconocidas, resistencia obstinada y visiones que alentaban a los recién llegados. La cabeza no trajo orgullo, sino mala noticia. La guerra ya había empezado de veras. La noticia de Nautila atravesó el valle como un trueno seco y entró en los patios del palacio de Axayácatl. Lo más hondo fue el quiebre del hechizo. Los mexicas comprendieron que aquellos hombres sangraban y podían caer, y que la prudencia reverente que los rodeaba no era necesaria. En torno a los españoles, la ciudad cambió de respiración, y sin pronunciarse aún, una decisión dura empezó a tomar forma en la mente de Cortés, nacida del cálculo y del miedo, como si cada rumor de Nautila empujara una pieza más en el tablero. Los mexicas apresados tras el enfrentamiento confesaron lo que hasta entonces había sido sospecha. El ataque había sido ordenado por el propio Moctezuma. Sus emisarios habían dado las órdenes, sus capitanes habían marchado y la cabeza de Argüello había viajado a la capital por mandato suyo. Para Cortés aquello no podía quedar en la penumbra. La máscara de la cortesía se resquebrajaba. El emperador que los recibía con collares de oro era el mismo que en secreto tramaba su ruina, y entonces tomó la decisión más audaz y temeraria de toda su vida: apresar al Tlatoani en su propia ciudad, bajo su propio techo, rodeado por miles de sus vasallos. El día señalado, Cortés, acompañado de sus capitanes, se presentó en el palacio de Moctezuma, con gesto grave y palabras aún más pesadas. Lo acusó de haber ordenado el ataque en Nautila, de haber traicionado la confianza que se le había mostrado. El Tlatoani, desconcertado, lo negó, pero la rueda ya estaba en movimiento. Los españoles lo combinaron a trasladarse al palacio de Axayácatl como huésped vigilado. No fue encadenado ni ultrajado, siguió recibiendo honores, sus guardias, sus servidores, su mesa. Pero desde ese momento Moctezuma era rehén en su propia casa, señor de un imperio que ya no mandaba sino por boca de otros. Tenochtitlán contuvo la respiración. El pueblo miraba con recelo, los señores cuchicheaban en los corredores y los templos ardían día y noche con humo de copal. Los mexicas obedecían, pero el desconcierto era evidente. ¿Cómo podía su Tlatoani, el elegido de los dioses, someterse sin lucha a un puñado de extranjeros? Esa pregunta, sin respuesta aún, empezaba a corroer los cimientos de la ciudad. Y mientras todo esto sucedía en el corazón del valle, desde la costa llegó una nueva que encendió aún más la pólvora. A Veracruz había arribado una flota con hombres y caballos frescos, al mando de Pánfilo de Narváez, enviado por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar, con órdenes claras de apresar a Hernán Cortés y arrebatarle la expedición. La amenaza ya no venía solo de los mexicas, sino también de sus propios compatriotas. Entre las aguas de Veracruz y los muros de Tenochtitlán, el tablero de la conquista se volvía más enredado y más peligroso que nunca. Cortés comprendió que si no actuaba con rapidez, todo lo que había ganado podía desmoronarse en un instante. Tomó entonces una decisión audaz: salir de Tenochtitlán con parte de su fuerza para enfrentar a Narváez en la costa. No podía abandonar, sin embargo, aquella ciudad que era a la vez joya y prisión, y que bullía bajo la superficie como un volcán contenido. Dejó al mando a Pedro de Alvarado, hombre valeroso pero de un temple duro y mano rápida, con la tarea de custodiar a Moctezuma y mantener la paz en la ciudad hasta su regreso.
El día de la partida, la columna se internó por las calzadas hacia la ribera, dejando atrás los canales y los templos que se alzaban contra el cielo. Moctezuma, aún prisionero en su propio palacio, observaba en silencio. Los señores mexicas contenían su resentimiento bajo una máscara de cortesía. En los patios, el pueblo comenzaba a murmurar que la ausencia del capitán podía abrir brechas donde antes había contención. Fue un movimiento necesario, pero también peligroso. Cortés marchaba a luchar contra los suyos, mientras en su retaguardia quedaba una ciudad hostil, custodiada por hombres cuyo juicio era más de hierro que de seda. Los presagios no eran halagüeños. El aire de Tenochtitlán, denso de incienso y sospecha, parecía anunciar que lo que se sembrara durante esos días de vacío pesaría después en la fortuna del capitán. Como un eco que viajaba por las aguas del lago, el futuro ya murmuraba en secreto. En aquella ausencia se gestaban hechos que mancharían los patios de sangre y harían llorar a los hombres de Castilla bajo la lluvia de la noche. Con apenas unos cientos de hombres, no más de 266 españoles, junto a algunos aliados indígenas, Cortés marchó hacia la costa, decidido a enfrentar a Narváez. En el camino supo que el rival no solo había saqueado Zempoala, sino que además retenía al cacique totonaca Xicomecoatl, castigándolo por su alianza con los castellanos. Ese ultraje había convertido la ciudad en un hervidero de rencor, un lugar dispuesto a esperar la ocasión de vengarse. Al llegar a las cercanías de Zempoala, Cortés supo leer el terreno y el cielo. Una tormenta caía sobre la llanura, la lluvia torrencial y la oscuridad de la noche serían su aliada. Narváez, confiado en la magnitud de su hueste, más de 800 hombres, caballos y artillería, desoyó las advertencias de algunos soldados que habían intuido el movimiento de Cortés. Aquella confianza sería su ruina. El capitán dividió los suyos en varios escuadrones. Gonzalo de Sandoval encabezaba un grupo de 40 hombres con la misión más peligrosa: llegar al templo donde Narváez había establecido su cuartel y capturarlo o matarlo si ofrecía resistencia. Otro escuadrón, comandado por un capitán de apellido Pizarro, probablemente pariente lejano del futuro conquistador del Perú, se lanzó contra la artillería de Narváez. En medio del fango y bajo el diluvio, lograron capturar 18 balas de cañón antes de que el enemigo advirtiera el asalto. Despertado al fin, Narváez ordenó disparar. Apenas alcanzaron a lanzar 4 tiros, uno de los cuales mató a 3 hombres de Cortés, mientras 7 caballos quedaron tendidos en el barro. La caballería intentó repelerlos, pero la lluvia, la oscuridad y el ímpetu de los atacantes lo hicieron inútil. Desde el templo, los arcabuceros de Narváez comenzaron a disparar contra las tropas de Sandoval, hiriendo a varios, pero ya era tarde. La presión se multiplicaba por todos los flancos. Cortés, astuto, giró la artillería capturada contra el propio cuartel de Narváez. Los cañones, rugiendo en la tormenta, forzaron a sus hombres a descender y dividirse. Fue entonces cuando la lucha se cerró en un cuerpo a cuerpo desesperado. Entre las picas y las espadas, Narváez recibió una estocada en el ojo, cayendo gravemente herido. Sus hombres, desmoralizados, no resistieron mucho más. En cuestión de horas, lo que parecía una fuerza arrolladora se convirtió en un ejército desbandado. La batalla había terminado. Zempoala, testigo de aquel fragor, quedó marcada por el estrépito de armas y el olor de la pólvora mojada. En el tumulto, Xicomecoatl salió herido mientras intentaba escapar de su cautiverio y fue atendido por orden de Cortés, que lo reconocía como un aliado indispensable en la costa. Poco después llegaron los chinantecas, que aunque no tomaron parte en el combate decisivo, cumplieron una labor esencial: custodiar a los prisioneros y asegurar la victoria. Lo que siguió fue quizá más importante que la victoria misma. Cortés, con verbo templado y promesa firme, se ganó a los hombres de Narváez. Les habló de la grandeza de Tenochtitlán, de la abundancia de oro, de tierras fértiles y riquezas nunca vistas en Castilla. Les ofreció un lugar en la empresa y un reparto futuro que no podían esperar de un gobernador lejano en Cuba. La codicia, el deseo de gloria y la evidencia de la derrota hicieron el resto. Casi todo el ejército de Narváez pasó a engrosar sus filas.
De un golpe, Cortés no solo había vencido a su rival, sino que se había fortalecido con un ejército nuevo, hombres y caballos frescos que darían a su expedición una fuerza inesperada. Lo que parecía una amenaza de ruina se convirtió en el cimiento de un poder aún mayor. Y sin embargo, mientras volvía al valle con esta nueva hueste, el capitán no podía adivinar lo que bullía en su ausencia dentro de Tenochtitlán. Bajo la custodia de Alvarado, el volcán dormido de la ciudad se agitaba, y la chispa que se encendería allí pronto pondría a prueba todo lo que había ganado en Zempoala. Mientras Cortés avanzaba victorioso desde la costa, en Tenochtitlán se acumulaba una tensión invisible. En apariencia todo seguía igual. Moctezuma seguía recluido en su palacio, los templos ardían día y noche con humo de copal y el pueblo obedecía en silencio. Pero bajo esa calma latía el orgullo herido de una ciudad que comenzaba a comprender su propio cautiverio. Pedro de Alvarado, encargado del mando, vivía en guardia permanente. No hablaba la lengua del valle, pero entendía el silencio de los patios y el modo en que los ojos lo seguían cuando pasaba. Sabía que su autoridad pendía de un hilo y que cualquier señal podía encender el fuego. Por eso, cuando los sacerdotes pidieron permiso para celebrar la gran fiesta del Toxcatl, dedicada a Tezcatlipoca, el dios del destino y el espejo humeante, Alvarado dudó. La ceremonia, decían, sería pacífica, solo cantos, danzas y ofrendas sin armas. Moctezuma, aún tratando de conservar su dignidad, intercedió para que se les concediera el permiso. Finalmente, Alvarado lo otorgó, pero con recelo. En los días previos, los templos se llenaron de música, de preparación y de expectación. Los mexicas levantaron altares, bruñeron sus joyas y vistieron sus ropajes sagrados. Túnicas bordadas de oro, penachos de quetzal, brazaletes de turquesa. El aire se llenó de tambores, caracoles y cantos que resonaban por todo el valle. No hubo sacrificios ese día, pues Alvarado los había prohibido expresamente, temiendo que fueran preludio de un tumulto. Pero el rumor constante de tambores, el ir y venir de los nobles y el resplandor de sus armas ceremoniales hicieron pensar al capitán que aquello era una trampa, una reedición de la emboscada de Cholula. Cada sonido le parecía un aviso, cada danza una provocación. Veía en los movimientos rituales la coreografía de un ataque. Pensó que la multitud reunida en el gran patio aguardaba solo la señal para degollar a los españoles, y el miedo, esa sombra que se disfraza de prudencia en los hombres de hierro, se le convirtió en decisión. El día señalado, el patio del templo mayor hervía de canto y movimiento. Los guerreros, resplandecientes como dioses, danzaban en círculo al compás de los tambores y los caracoles. El olor del copal se mezclaba con el del maíz tostado y las flores. Moctezuma, desde su prisión, escuchaba los cánticos con los ojos cerrados, como si en ellos aún latiera la antigua grandeza de su pueblo. Y entonces ocurrió. Nadie sabría decir quién dio la señal, pero las puertas se cerraron y las espadas se desenvainaron. Los hombres de Alvarado irrumpieron entre los danzantes, seguidos por sus aliados tlaxcaltecas y totonacas, que al ver el tumulto no dudaron en sumarse, movidos por un viejo rencor. En un instante la música se quebró y el oro se volvió rojo. Los mexicas, desarmados y cubiertos de plumas y joyas, cayeron bajo el acero y las lanzas. Entre las víctimas había nobles, capitanes y sacerdotes, la flor de la aristocracia mexica, pero junto a ellos yacía también el pueblo llano, músicos, danzantes, jóvenes y viejos que habían acudido al llamado de la fiesta. La sangre de unos y otros se mezcló en el suelo sagrado del patio, y el canto dedicado a los dioses se tornó en silencio. Fue como si la ciudad entera contuviera el aliento, y los templos, testigos del derramamiento, guardaran en sus muros un rencor que pronto reclamaría respuesta. Cuando cesó el estrépito, Tenochtitlán despertó de golpe. Los tambores dejaron de sonar, pero el eco de los gritos siguió resonando entre las casas y los canales. Los templos clamaron venganza, las madres lloraron a los suyos y las aguas del lago se tiñeron con el reflejo de las hogueras. Moctezuma, prisionero entre muros ajenos, escuchó el clamor de su pueblo
y comprendió que su poder, como su fe, se le escapaba entre los dedos. Aquel día, sin saberlo, los españoles sellaron su propio destino. En el corazón de la ciudad sagrada encendieron un fuego que ya nadie podría apagar. Desde entonces, Tenochtitlán dejó de ser una ciudad sometida y se convirtió en una ciudad herida, que guardaba su momento. Encerrados en el palacio de Axayácatl, los conquistadores comenzaron a sentir el peso del miedo que antes habían infundido, y cuando Cortés regresara, encontraría una capital irreconocible, las calzadas cerradas, las canoas preparadas, los templos ardiendo, con ansias de justicia. El destino ya había dictado su sentencia. La sangre derramada en aquel patio sería reclamada noche adentro sobre las aguas del lago. Llegamos así al final de este capítulo, en el que hemos acompañado a Hernán Cortés desde las alianzas selladas en Tlaxcala hasta su entrada triunfal en la deslumbrante Tenochtitlán, pasando por la matanza de Cholula, la ascensión de Diego de Ordaz al Popocatépetl y los primeros encuentros con Moctezuma en el palacio de Axayácatl. Hemos visto cómo la admiración dio paso a la desconfianza y cómo la llegada de Narváez y la batalla de Zempoala reforzaron el poder de Cortés, al tiempo que su ausencia encendía la chispa en la capital mexica. La matanza del Toxcatl, ordenada por Pedro de Alvarado, quebró el frágil equilibrio y convirtió la ciudad de los lagos en una trampa mortal. Desde entonces, Tenochtitlán dejó de ser el sueño que los conquistadores contemplaron desde las montañas para transformarse en un campo de guerra que marcaría su destino. En el próximo episodio seguiremos a Cortés a través de los días más primordiales de su empresa, la huida de Tenochtitlán, conocida como la Noche Triste, la batalla de Otumba, la reagrupación en Tlaxcala y el sitio final de la gran ciudad, donde la historia del Nuevo Mundo cambiaría para siempre. Gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente capítulo.